La oración no es aburrida cuando realmente entiendes por qué lo haces y a quién se lo estás haciendo. No puedo esperar acercarme a Dios en oración para pedirle algo si no tengo suficiente fe para creer que me está escuchando. Dios debe conceder todas mis oraciones porque, pues después de todo, yo no soy tan desobediente. Se supone que Dios debe ser como, no sé, mi genio de la lámpara o una maquinita esta expendedora de productos para que yo consiga todo lo que quiero. Terrible, terrible error, Angie. Una vez más falso. La oración, Angie, no es algo emocional, es algo racional. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dos Voces, una Verdad. En serio nos bendice muchísimo, Angie, que puedan estar junto con nosotros en este momento y queremos seguir creciendo juntos en la palabra del Señor para tener una conversación bastante interesante el día de hoy sobre cómo vivir la fe que el Señor nos ha dado. Y es que el tema que hoy traemos para ustedes, del cual Angie y yo vamos a estar conversando, es un tema que si somos creyentes, hijos del Señor, vivimos diario. E incluso para aquellas personas que no lo son, lo han escuchado y algunas veces lo han hecho. Y hoy queremos hablar sobre la oración. Así que iniciemos con todo esto. Y yo creo, Angie, que una buena forma de comenzar es preguntándonos, ¿qué es la oración? Muy bien, pues a veces consideraríamos que la oración para nosotros, para muchos, puede verse como un ritual religioso. Es como una tarea así súper engorrosa que tienes que realizar porque pues Dios te lo demanda y no hay ese deseo ni tampoco ese deleite en hacerlo. Esa es una mala visión de la oración, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, la oración sería comunicación con Dios. Es la herramienta en gracia que Dios usa para alinear nuestros corazones a los suyos, a sus propósitos, a sus planes, a su obra para nuestras vidas. Yo diría que para mí ese es un buen resumen de lo que sería la oración. Me gusta mucho la definición que traes, Angie, y yo diría justamente que la oración es este medio de gracia con el cual podemos tener comunicación directa con el Padre. Pero justamente yo estaba pensando en una definición de oración que presentó Martín Lutero, diciendo que la oración no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para intentar comprenderla. Entonces, creo yo que esta definición nos extiende más el panorama de qué es la oración. La oración es una forma de comunicarnos con Dios para comprender su voluntad, o al menos intentarlo, porque vale la pena recalcar el hecho de que con la oración no es un hecho que entendamos la voluntad de Dios. Vamos a intentarlo, pero algo que sí debemos dejar súper claro con la oración es que siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Fíjate que sí, hijos, y eso es lo que cambia por completo, ¿no? Cómo vamos en oración al Señor, porque nos da el descanso de saber que Dios es más sabio, que Dios es soberano, que Dios sabe lo que es mejor para nosotras. Y, hijos, hay algo interesante, y es que muchas veces nosotros podemos ver como nuestras oraciones, aunque sí lo hacemos, queremos comprender la voluntad del Señor, queremos estar allí pues usando este medio de gracia, porque eso es lo que vendría siendo para comunicarnos con Dios, porque eso fue abierto gracias a la obra de Jesús en la cruz. Aún así, tenemos modelos repetitivos, monótonos, cotidianos, sin corazón y solo para que suenen correctos. Entonces, en primer lugar, ya vimos que es la oración. Ahora, rompamos conceptos como la oración no es una obligación, es decir, no es algo que tienes que hacer porque lo tengo que cumplir y si no, pues algo malo me va a pasar. No. En segundo lugar, la oración no es aburrida cuando realmente entiendes por qué lo haces y a quién se lo estás haciendo. Y en tercer lugar, Dios no quiere escucharme y no le importan mis oraciones. Eso es muy fuerte, Jos, porque muchas veces usamos este concepto de es que la oración no sube del techo. Siento que como que golpea y vuelve y cae, no hace nada. Entonces, Dios sí le importan nuestras oraciones y Dios sí quiere escuchar nuestras oraciones. Y yo creo que debe ser algo que a nosotros nos aliente y nos anime aún más a orar, porque ¿cómo puede ser que el Dios del universo entero, el Todopoderoso, se fije en lo que estamos orando, escuche con atención y atienda a nuestras oraciones? No sé
qué piensas de la belleza de esto, vos. O sea, es que es algo impresionante. A veces no le damos la importancia a la oración. Sin duda, Angie, es algo hermoso lo que estás mencionando y justamente creo que ese es uno de los problemas y por los cuales no se le da importancia, porque se tiene esta creencia falsa de pensar, ay no, estoy hablando aquí solo o Dios no me escucha. O quizás durante el día pasó algo, tuve un mal pensamiento, una mala actitud y entonces al momento de acercarme en oración digo, Dios no me va a escuchar hoy porque hice algo incorrecto. Entonces hay ciertas ideas falsas respecto a la oración que debemos desechar. Es más, dice la Escritura que el que se acerque a Dios debe de creer que lo hay. Entonces, creo que esta es una idea primordial para hablar de la oración, Angie, el hecho de que yo no puedo esperar acercarme a Dios en oración para pedirle algo si no tengo suficiente fe para creer que me está escuchando. En primer lugar, debo de creer que ahí está Dios. En segundo lugar, debo de creer que Dios me está escuchando. Y en tercer lugar, debo de creer que Dios tiene el poder para hacer lo que estoy pidiendo y que va a ser su voluntad. Y eso es primordial, el hecho de que Dios va a hacer su voluntad. Pero creo yo, Angie, que hay como ciertos mitos, hay bastantes temas aquí. Sí, de hecho yo quería traerte como eso sobre la mesa, José, como a ver que tú me respondas rápidamente. Yo seré la voz de lo que algunas malas ideas de la oración. Seré el portavoz de muchas personas aquí que pueden estar pensando, no, yo pienso esto de la oración. A ver, Ok, ¿qué piensas de ok, sí, me Ok, encanta la idea, me encanta. listo. Entonces, la oración la debo de hacer si uso palabras elegantes, si estoy siempre de rodillas, si no expreso sentimientos y si siempre busco la perfección, porque si no es así, Dios no va a responder mis oraciones. No, 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 ¿Qué tal? totalmente falso. O sea, total. Y pues creo que desde la primera, ¿no? Porque si no mal recuerdo dijiste, tengo que ocupar palabras elegantes. Muy mal. O sea, no, no funciona así. Ahora, hay oraciones que nosotros escuchamos y que son hermosas, pero no necesariamente al momento de acercarte en oración, Angie, debes de acercarte. Oh, Trino Dios, venimos ante tu presencia y omnisciencia. No, 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 no. Se escucha bien, es cierta, o sea, teológicamente hablando es correcta, pero si hoy yo me acerco en oración, oh Padre, vengo delante de ti, básicamente estoy diciendo lo mismo. Entonces, no, no necesitamos palabras súper complicadas. Ok, ya me robaste el primero, vamos a ver. Entonces, no soy tan malo como otros, lo que quiere decir que Dios debe conceder todas mis oraciones porque, pues después de todo, yo no soy tan desobediente. Entonces, se supone que Dios debe ser como, no sé, mi genio de la lámpara o una maquinita esta expendedora de productos para que yo consiga todo lo que quiero. Terrible, terrible error, Angie. Una vez más falso. Así no funciona la oración. La oración no es como manipular a Dios y decirle, ¿sabes qué? A veces, Angie, creo que hay personas que ven la oración como la carta que en Navidad se escribe a Santa Claus, ¿no? Y entonces le puedes decir a Dios, he sido un niño bueno, me he portado bien, dame esto. Ok, eso funciona con Santa, pero con Dios no funciona. Dios no nos va a conceder las cosas con base a lo bueno que hemos sido. Él va a hacer su voluntad. Por sobre todas las cosas, así que, bueno, lamentamos desilusionarlos. Tercera, tengo que primero arreglar todas mis circunstancias, mi vida, todo lo que me ocupa mi cabeza, todo eso antes de acercarme a Dios en oración. Una vez más falso. ¿Tampoco? Tampoco, o sea, pésimo. Creo que todas las que me estás trayendo están falsas. Pero es que, a ver, al principio puede escucharse razonable el hecho de tengo que estar bien, tengo que estar concentrado en la oración. Eso está bien, porque al momento de orar no podemos andar como que nuestra mente en todos lados volando y preocupándome como, ay, que voy a salir a preparar de comer. Hoy no, tengo un montón de tarea que hacer. Ay, no, es que esto está pasando. O sea, al momento de ir al Señor en oración tenemos que tener nuestra mente centrada en Él. Pero no tenemos que tener nuestra vida resuelta para ya poder orar. De hecho, Angie, es un medio que el Señor nos da para poder llevar todos esos pensamientos, todas esas cargas, todo ese estrés delante de Él. Momento rapidísimo, un paréntesis. No estoy diciendo que la oración sea terapéutica, en la que no puede ser, me estoy estresando un montón. Entonces voy a orar. No, no funciona así. No es como un tipo de meditación, de yoga o mindfulness para irnos a encerrar, meditar y ya salgo renovado. No, la cuestión con la oración hermoso es voy, llevo todas esas cargas delante de Dios, le digo, Señor, tienes el control de esto, descanso en ti
en tu voluntad, y eso es lo que nos trae paz. Ok, me gusta, me gusta. A ver, otra. Entonces, aunque Dios sea soberano, omnisciente y omnipresente, Él está deseoso de escuchar mis oraciones y nunca va a sentir que estoy repitiendo cosas que Él ya sabe. Por fin, una que es totalmente verdadera. Vaya, ya faltaba. Pero es que, correcto, o sea, mente correcto, Angie. Muchas veces pensamos, ¿para qué se lo pido? Él ya lo sabe. Y es más, hasta usamos mal cierto versículo de la Biblia que dice que Dios conoce nuestras peticiones antes de que se las pidamos. Hicimos, pues ya para qué oro, al final él ya lo sabe. ¿Para qué voy? Me encierro en mi habitación, cierro la puerta. ¿Para qué hago todo ese proceso tan largo? Si de todos modos él ya sabe y él va a hacer lo que quiera, ya es en vano le pido. Eso está muy mal. A pesar de que el Señor efectivamente ya sabe lo que hay en nuestros corazones y además él ya tiene su respuesta y está trabajando en todo para hacer su voluntad, a Él le complace el que sus hijos se acerquen en oración. Y no solamente le complace, es una ordenanza. Entonces, la oración no debemos verla como, ¿para qué? Él ya sabe. No, es una forma hermosa que el Señor nos da de podernos comunicar delante de Él. Mateo 6:8 fue el versículo que citaste, José, acerca de que el Padre que está en los cielos ya conoce nuestras oraciones. Bueno, esa estuvo hermosa. Ahora, Dios escucha por igual a todos sus hijos porque es gente que ha sido redimida a través de Jesús y eso les da acceso libre a poder acercarse al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Totalmente Eso correcta. fue una cita de un versículo tremendo. Yo ya, o sea, ya no necesito tu ayuda, ya sé que es verdad. Exactamente, o sea, es que en la misma pregunta, o más bien en la misma frase, tú ya solita te respondiste, porque ya desde el momento en el que diste el versículo, ya es bíblica, así que por favor, muy bien hecho. Y justamente, Dios no mide nuestros problemas como mi hija está teniendo un problema súper serio y mi hijo, ahí se puede esperar, no es importante. No, los hijos del Señor son igualmente importantes y sus aflicciones, problemas, peticiones son igualmente válidas. Y Él nos ha dado, por medio del sacrificio de Jesucristo, acceso a este trono de gracia en el cual podemos hallar oportuno socorro. Así que, gloria a Dios por ello. Amén, gloria a Dios por eso. Hebreos 4:16 era ese versículo. Entonces, como último, Jos, yo tengo que llorar en la oración, yo tengo que tener un ataque de euforia, yo tengo que sentirme como en sintonía, en conexión, como hacer una dupla ahí súper cósmica con Dios para que entonces la oración valga la pena, porque si no, o no me escuchó, o Dios no se hizo presente, o algo andaba mal en mí ese día, pero yo no sentí nada. Y si no siento nada, entonces no oré. Mira, si eso fuera verdadero, Angie, entonces todas mis oraciones no han servido de nada. No, totalmente falso. Absoluta y totalmente falso. Y por favor, quienes nos escuchan, quiten esta idea si es que la tienen. La oración no es este momento místico en el que vas a sentir escalofríos recorriendo tu espalda y vas a escuchar una voz como de trueno diciéndote alguna visión. No, 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 no. Eso no es la oración. La oración, Angie, no es algo emocional, es algo racional. Yo no oro con mis emociones. Y si hoy yo no lloré, Dios no estaba en mi oración. Tengo que volver a orar porque Él no estaba. Y si yo no sentí ese dolor en mi corazón, no. Entonces no oré con suficiente fe. No, la oración es algo emocional, es algo más racional. En lo que oro con la palabra, en lo que oro con entendimiento, con fe, entendiendo que mis lágrimas no hacen de mi oración algo más eficiente. Mis dolores, emociones, el que si mis vellos del brazo se levantaron y mi piel se enchinó, eso no es entender. Tengo fe, quiero que se haga la voluntad del Padre. El Padre me está escuchando. Por medio del sacrificio de Cristo tengo acceso a poder estar aquí orando y todo con entendimiento. Creo que la palabra clave en este momento, Angie, es entendimiento. Para poder orar con la Biblia, con versículos, entendiendo que mis peticiones son racionales y pues pueden ir orientadas a la voluntad del Padre y comprendiendo, entendiendo que el resultado de esa oración no va a ser ni depende de mí, es absolutamente de la soberana y perfecta voluntad del Padre. Vaya, me encanta, me encanta. Jos, habíamos dicho tú y yo que esto meritaba una segunda parte. O sea, yo creo que igual la gente es como que necesitamos esto. Todas las personas necesitamos esto. Nuestro deseo es que veamos la oración a la luz de la escritura. Dios no anula las emociones,
para las personas que oran en la palabra y vemos oraciones hermosas desarrolladas a través de esas emociones. Dios no ahuyenta la intensidad, la honestidad, el dolor, la frustración que a veces se manifiestan en muchas de esas oraciones. Y por esto esto era solo un abrebocas. La oración es una manera en la que podemos ver a Dios en acción y ser más conscientes de su presencia. Esto nos deja con pie a lo que queremos traerles de ver todos estos estilos de oración de demasiados personajes bíblicos, de demasiadas historias bíblicas, para que hablen a sus corazones y podamos entender ya muchísimo mejor cómo la oración sería básicamente, Jos, como el gimnasio para el alma. Necesitas ejercitarte en eso. Y a medida de que haces ejercicio, obviamente fortaleces más. Y así mismo es con la oración. Entonces, bueno, deseamos que sigan estando acá, ¿no? Que visiten ese segundo episodio, ¿cierto, Jos? Claro, y creo yo que, o sea, lo de hoy fue muy poco de lo que vamos a estar hablando primeramente Dios la siguiente semana, porque la siguiente semana estaremos tocando diferentes puertas y va a ser hermosísimo el poder hablar muchísimo más profundamente de la oración. Así que, por favor, no se lo pierdan. No se lo pueden perder. Entonces con eso los dejamos, con esa intriga de lo que vendrá, pero por ahora tanto vos como yo nos despedimos deseando que esas vidas de oraciones sean fortalecidas y que esas mentiras que te impiden acercarte a orar realmente a Dios puedan definitivamente desaparecer y acercarte a ese trono de gracia. Entonces deseamos que sus corazones sigan ardiendo junto con nosotros mientras charlamos en el camino.